Dios poderoso. Él tiene el control de su vida, Él tiene el control de esta iglesia. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. A ti te adoramos, Jesús, a ti te glorificamos. A ti te damos la gracia, mi Rey maravilloso, aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Aquí está el Señor en esta tarde, amén. Yo no sé cuántos los creen, pero aquí está el Señor en esta tarde. Yo no sé con qué expectativa vino usted, pero hemos venido a tener una experiencia sobrenatural con el Señor. Yo sé que hay muchas personas cansadas porque desde muy temprano han estado en este lugar, han estado trabajando para la obra del Señor, han estado escuchando palabra de Dios, pero aún queda algo más para nosotros, amén. Y si hoy hay derramamiento del Espíritu Santo, vamos a recibirlo con libertad y con gozo. Aleluya. Él está en este lugar, amén. Sean todos bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero rápidamente leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 128, lo leímos al inicio. Salmos 128, 3 versículos. Nuevamente reitero la bienvenida a cada uno en esta tarde. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Y cada vez que usted venga a la casa de Dios, venga dispuesto a recibir de Dios. No venga pensando voy a ver qué hace, no voy a ver al hermano, voy a ver a este, voy a ver quién predica, voy a ver qué coros van a cantar. No, venga dispuesto a recibir la presencia del Señor, amén, porque somos vasijas. Salmo 128, el versículo 1 al 3 dice: en el nombre de Jesús, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dando una alabanza al Señor, pueden sentarse. Amén. Amén. Regáleme unos minutos de su tiempo. Voy a tratar de ser muy breve. Ustedes saben que yo hablo poquito, así que voy a tratar de ser breve. Sé que hay un poco de cansancio y ya muchos incluso se han ido a sus casas, pero hoy los que estamos aquí somos ese remanente, ¿verdad? Que venimos a escuchar palabra de Dios. Y durante la semana tenía un mensaje porque había entendido que era un servicio de damas y tenía un mensaje de damas. Y me dijeron, no, es un servicio de familias. Y mire, estuve dándole y yo pensando y todavía a último momento yo le decía a mi esposo, mi amor, que se quede un pastor y predique. Y me dice, mi amor, usted lo tiene que hacer. Póngase en las manos del Señor. Y una hora antes de venir acá, en el día estuve haciendo algunas cosas y estuve meditando en la palabra del Señor. Y le dije, Señor, yo no tengo nada en mi mente. No sé qué tú quieres hacer con la iglesia, pero sé tú hablando a la iglesia. Amén. Y este versículo vino a mi mente y he titulado este mensaje, familias imperfectas pero reales. Amén. ¿Cuántas familias imperfectas habemos acá? Pero reales. Amén. Y pensando un poco, no existen familias perfectas. No existen familias perfectas. Todas las familias tenemos diferentes particularidades, tenemos nuestros defectos. Y cuando usted lee la palabra de Dios desde el Génesis, aparecen muchas familias y todas cometían muchos errores. Amén. Y realmente a veces hay personas que tratan de tener una imagen de familia. Hoy con las redes sociales eso es muy común y todos se ven muy bonitos, pero en el fondo de esa perfección siempre hay imperfecciones. Amén. Cuando amén, confirmamos con un amén. Hágalo con convicción. Pero en realidad no existen familias perfectas. Todos somos imperfectos. Hace unas semanas atrás teníamos una lección muy bonita en los grupos de amistad que se llamaba Bendiciones y Maldiciones. No sé si la recuerdan. Y uno de los temas que hablaba allí a manera de introducción mencionaba dos familias diferentes. Una familia era un hombre que había creído en Dios y por lo tanto toda su descendencia como consecuencia
era una descendencia bendecida. Habían alcaldes, habían gente que había alcanzado altos títulos políticos, profesionales. Había sido una familia buena, podemos decirlo así. Pero por otro lado, estaba un hombre ateo y toda su descendencia terminó en desgracia. Amén. Y decía, tantos fueron asesinados, tantos fueron a las cárceles, tantos estos, tantos, o sea, toda su descendencia fue un caos. Y eso nos da a entender que hay acciones en nuestra vida que repercuten a nuestra generación. Usted hoy tiene la potestad de crear un impacto en las próximas generaciones de su descendencia. Con todas las imperfecciones que tenemos nosotros, podemos hacerlo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo soy la tercera generación de cristianos de mi familia. Yo he testificado en algunas oportunidades. Mi abuelo fue el primero que conoció al Señor y en ese tiempo el evangelio en Venezuela era muy escaso y él solito luchó contra la crítica, contra la familia, fue el primero que llegó. Luego llegó mi madre, luego llegamos nosotros, mi persona, mis hermanas. Soy la tercera generación de cristianos. Mis hijos son la cuarta generación. Los hijos de mis hijos serán la quinta generación. Y tengo fe, si el Señor no ha venido, que toda mi descendencia va a servir al Señor. Pero hay alguien que tiene que levantarse y que haga un cambio en su vida. Amén. Con las imperfecciones que tenemos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Así que nosotros vemos en la palabra de Dios familias completamente imperfectas desde que comienza. Usted lee el Génesis y aparece un Adán, aparece una Eva, aparece un Caín, aparece un Abel, aparece Abraham, aparece Sara. Y Sara viene y le mete a Agar para que, bueno, ya que no puedo tener hijos, déle uno con Agar. Aparece un Jacob que engañó. Aparecen tantos imperfectos, aparece José con sus hermanos envidiosos. Son familias imperfectas, ¿verdad que sí? Son familias imperfectas. Y el título que le coloqué que dice familias imperfectas pero reales, está la contraparte. Hay familias perfectas pero falsas. Perfectas pero falsas. Y estaba, para asociar un poco, estaba recordando un versículo en el libro de Mateo. Y cuando habla del espíritu inmundo que vuelve y hace mención de 3 palabras, dice, pero no voy a tocar lo del espíritu inmundo, pero la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo vuelve, consigue la casa barrida, adornada, pero desocupada. Y tomando nomás esas 3 palabras, hay familias que son barridas, adornadas, pero vacías. Que parece que fuera todo maravilloso, pero no hay nada adentro. Ojalá usted diga, mi familia es imperfecta, pero el centro de mi hogar se llama Jesucristo. El centro de mi casa es Jesús. A Él le servimos, a Él honramos y queremos causar un impacto en la próxima generación. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Y siguiendo con el orden de las familias imperfectas, quiero mencionar rápidamente 2 familias de la Biblia. 2 familias de la Biblia con una característica en especial de cada una. Y la primera fue la familia de Noé. Y estaba investigando un poco. Noé aparece en el Génesis, en el libro de los inicios, en el libro de los comienzos. La primera vez que se menciona la palabra familia en la Biblia hace referencia a Noé. Sabemos que antes hubo familia, por supuesto que hubo familia, pero cuando la Biblia o Dios hace mención de la palabra familia, lo hace en el círculo de Noé. Y leemos en Génesis 7:1, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con tu familia. En la Biblia que ustedes tienen, en la versión de 1960 de Reina Valera, dice, entra en el arca con tu casa. Pero la traducción es familia. Porque el orden de Dios siempre fue planificar una familia. ¿Y quiénes eran la familia de Noé? La familia de Noé era su esposa y sus hijos, ¿verdad? Las nueras también, pero en este caso su familia directa era su esposa y sus hijos. Porque el plan de Dios es que la familia sean hombre, mujer e hijos. Siempre
siempre va a ser así. Aunque el mundo diga lo contrario, el orden de Dios es hombre, mujer e hijos. No existe otra fórmula, aunque el diablo la invente. Sabemos que Dios estableció varón, hembra y sus hijos varón y hembra para poder procrear hijos. Y entonces el orden que nos dice la Biblia, cuando se refiere a Noé con su familia, hablaba de su esposa y sus hijos. Y esa es la primera mención que nos hace la palabra de Dios acerca de la familia. Y vemos, usted se conoce muy bien la historia, pero voy a parafrasear algunos puntos. Y vemos que en la historia de Noé, Noé comenzó a construir un arca en medio de un mundo de caos. Dice la Biblia que se había multiplicado la maldad, como hoy día. Hoy se ha multiplicado la maldad. Y vemos que él comenzó, no más el hecho de estar construyendo un arca, mucha gente lo tuvo que ver como que estaba loco, porque en ese momento, hasta ese punto de la historia, en la tierra no había llovido y mucho menos había caído un diluvio. Entonces, hablar de diluvio para esa generación era hablar de una locura. Usted hoy día le habla a la gente de la venida de Cristo y la gente cree que usted está loco. Usted le dice, Cristo viene pronto. Ay, tiene más de 2000 años diciendo eso y no ha venido nada. ¿Qué va a venir? Nada. Y estamos igual, estamos en el mismo tiempo. Pero dice la palabra de Dios que cuando se abrió el arca, Noé entró con sus hijos, entró con su familia. Amén. ¿Y qué nos enseña esto? Que él era un padre que pudo guiar para que sus hijos entraran. Y no estamos hablando que él construyó un arca de un día para otro, estamos hablando de 120 años, amén, construyendo un arca. Dice que era de 480 años cuando comenzó a construirla y 600 cuando entró en el arca, lo que quiere decir que pasaron 120 años en construcción y en esos 120 años los hijos pudieron decir, ay papá, tú estás loco, ya yo no voy a seguir con tus locuras. Y pudieron haber tomado otro rumbo y pudiéndose quedar fuera del arca. Pero hasta ese momento, Noé tuvo la autoridad de guiar a sus hijos para que entraran en el arca. Y tuvo ese testimonio de ser un ejemplo para que sus hijos y sus nueras también lo siguieran. Cosa difícil que es hoy día muchas veces para la familia, ¿verdad que sí? Pero el punto importante en esta historia es que Noé hizo algo que tampoco hasta el momento de la historia de la Biblia nadie había hecho. Y es la característica que quiero resaltar de esta familia. Noé, luego de que pasó el diluvio, luego que bajaron las aguas, luego que abrió la puerta del arca, Noé hizo un altar. Diga, hizo un altar. Necesito hacer un altar, dígalo. Hasta ese momento de la historia nadie había hecho un altar. Usted revisa capítulos antes de Génesis, nadie había hecho un altar. Pero usted después ve a Abraham haciendo un altar, ve a Isaac haciendo un altar, ve a Jacob haciendo un altar. Pero el que comenzó haciendo un altar se llamó Noé. Amén. Y nosotros hoy día necesitamos un altar en nuestra casa. Necesitamos, y no me estoy refiriendo a un altar físico que usted va a agarrar piedras y va a poner, no. Necesitamos ese tiempo de devoción con Dios. Sus hijos tienen que verlo usted orando, cantando, alabando. Usted tiene que orar con sus hijos. Que eso sea un hábito, que eso sea normal en su casa. Vamos a orar. Y no que lo vean como que le pasa a mamá, está orando. Usted tiene que hacer un altar en su casa. Amén. Que cada vez que haya una oportunidad vamos a orar. Hay un problema para un examen, vamos a orar y ponerlo en las manos de Dios. Ese es el altar que necesitamos en nuestras familias. Amén. Necesitamos tener ese tiempo de comunión. Que lo vean adorando, que lo vean cantando usted como padre. Que no lo vean criticando. Que no lo vean hablando mal del pastor, ni de los hermanos, ni de la iglesia. Eso no pasa en esta iglesia. Me estoy refiriendo a otras iglesias. Pero muchos hijos se apartan del Señor porque papá y mamá en la iglesia eran algo, pero en la casa eran otra cosa. Porque escuchan que papá y mamá hablan de los hermanos. Y quizás usted y yo tenemos la madurez suficiente de mantenernos firmes, pero nuestros hijos no van a hacer lo que usted dice, van a seguir lo que usted hace.
Y si usted constantemente en la casa lo que hay es pelea, lo que hay es rencilla, lo que hay es críticas, sencillamente los hijos dicen, ¿para qué yo voy a ser cristiano entonces? Pero necesitamos construir un altar. Necesitamos tener ese tiempo de adoración y que los hijos lo vean. Que digan, no, entre allá va que papá y mamá está orando, respete ese momento. Amén. Que usted ponga música a todo volumen y cante y adore y ellos también acompañen en ese momento de adoración. Usted necesita tener un altar en su casa. Necesita hacer de su casa también un altar. Amén. Estamos en un mundo que está en caos. Este mundo va de mal en peor. No tenga esperanzas en la tierra. Entonces la única forma de nosotros tener esos hijos allí amarraditos es también ponerlos ante el altar. Amén, en oración, en devoción, que ellos todos los días puedan ver que en la casa hay un tiempo para Dios. Algunas veces hemos salido, ¿no? Mi familia y yo hemos salido por ahí a comer, a hacer algo. Y antes de comer, yo en varias oportunidades le hago a mi esposo así con el pie abajo para ver si los niños, sin que digamos nada, oran la comida. Entonces uno los ve que agarran la hamburguesita o agarran la pizza. Y yo, amén, ya vamos a comer. Y yo le digo, lo estamos haciendo bien. Amén, que ellos vean eso normal. Que ellos no se sientan avergonzados de que como estamos en la calle no oramos. No solamente oramos en la casa, no, en la calle no se puede orar porque nos da pena. Sino que ellos sepan que somos una familia cristiana, una familia imperfecta, pero una familia que sirve a un Dios real, una familia con muchas deficiencias, pero que tenemos un blanco y se llama Jesucristo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros, a través de nuestras palabras y a través de nuestro ejemplo, dejamos cosas marcadas en la vida de nuestros hijos. Nosotros dejamos herencia y dejamos legado. ¿Sabían ustedes eso? La herencia es lo que usted le deja a sus hijos, pero el legado es lo que usted deja en sus hijos. La herencia tiene que ver con lo palpable, con lo económico, con lo material que le puede, gracias, con lo material que le puede dejar. Pero el legado es esos valores que nunca se van a terminar. La herencia se acaba. La herencia tiene un fin, pero un legado perdura por la eternidad. Y usted y yo, quizás usted no tiene algo material y como padre a veces uno se preocupa porque quiere que sus hijos no pasen el trabajo que pasó uno. Yo he escuchado muchos padres comprando compulsivamente juguetes, cosas a los hijos. No, porque yo no los tuve, que él sí los tenga. Pero más que una herencia, déjenle un legado. Que él diga, mi padre, mi madre fue alguien que sirvió a Dios. Que en medio de dificultad no decía estoy desanimado, sino que acudía al altar y se postraba a adorar a Dios. Y todos los problemas de la casa se iban. Porque hay un legado que dejar. Y como padres tenemos esa responsabilidad de dejarles una huella. Pero hágalo a través de un altar. Y Noé, cuando salió, hizo un altar. Después que hizo el altar sucedieron 3 cosas. Diga 3 cosas. Y la primera fue que Dios se agradó. Dios se agrada cuando usted adora. Dios se agrada cuando usted ora. Dios se agrada cuando en su casa hay un altar. La otra cosa que hizo, quitó la maldición. Cuando usted lee Génesis por allá en el capítulo 8, dice que y Jehová se agradó y quitó la maldición. Hay familias que creen y viven en una maldición generacional. Hay familias que dicen, como todos han sido diabéticos, yo también voy a sufrir de diabetes. Como todos han tenido problemas cardíacos, yo también me voy a morir del corazón. Y automáticamente se están determinando algo en sus vidas. Amén. Pero yo le vengo a decir algo.
Cuando usted hace un altar con su familia, Dios quita cualquier maldición que pueda haber en el hogar, cualquier maldición que pueda atormentar la vida, cualquier cosa negativa que aparezca en nuestra mente, Dios la quita en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? La Biblia dice que la maldición continuará la tercera y la cuarta generación, pero la bendición alcanzará 1000 generaciones. Así que la bendición es más grande que la maldición. No hay maldición que pueda contra una bendición de Dios. La bendición es más grande y abarca más generaciones. Yo no sé cuándo vendrá el Señor, hay que estar listo como si viniera hoy, pero si no viene, que alcance a mis 1000 generaciones la bendición. Aleluya. ¿Saben? Mi familia, mi papá, hace años, cuando todavía no había alcanzado los 50 años, él siempre nos decía que su familia, los hombres de su familia, todos morían al llegar a los 50 años. Murió su padre, murió su hermano, sus tíos, murieron sus primos. Todos al llegar a los 50 años se morían por insuficiencia renal. Y desde que estábamos muy pequeñas, él nos decía que él iba a morir cuando llegaran los 50 años. En ese tiempo no conocíamos a Jesús. Y eso me atormentó por mucho tiempo, porque yo decía, ya papi tiene 40, ya papi tiene 41, tiene 42, tiene 43. Pero ¿sabe una cosa? Un día conoció mi casa a Jesús y nosotros dijimos, esa maldición no toca mi casa, esa maldición está deshecha en el nombre de Jesús. Mi papá tiene casi 70 años y sirve al Señor y tiene más fuerza que muchos de nosotros. Hay maldiciones que se quitan cuando usted pone un altar de adoración en su casa. Y la última cosa que hizo ese efecto de hacer un altar es que Dios hizo un pacto con Noé. ¿Y cuántos quieren que Dios haga un pacto con usted y su casa? Necesitamos que Dios haga pacto con nosotros. Nosotros no podemos ser, no tenemos la capacidad de ser personas autosuficientes. Olvídese de eso. Aunque usted sea muy inteligente, aunque usted sea muy capaz, aunque usted pueda hacer cualquier cosa, olvídese, usted no es autosuficiente. Nosotros necesitamos depender de una fuente inagotable. ¿Y sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Jesucristo. Necesitamos agarrarnos de esa fuente. Pero la Biblia también nos habla de otra familia, imperfecta, pero real. Y fue la familia de Josué. ¿Cuántos han escuchado la historia de Josué? Y la Biblia, aunque no describe todas las imperfecciones que hizo Josué, fue una familia imperfecta. Josué, hay una parte del capítulo de un libro de Josué, no recuerdo el capítulo, que habla cuando él iba, los gabonitas entraron al pueblo de Israel y ellos se infiltraron y engañaron, y Josué no consultó con Dios. Y ellos tuvieron que hacer pacto o alianza con ellos. Y eso fue un error de Josué. Él no consultó a Dios y tuvo que tener gente de sus enemigos viviendo entre ellos. Eso fue un error imperfecto. Otro de los errores de Josué, no conquistó todo Canaán como tenía determinado hacerlo. Y al no conquistar toda la tierra que Dios le había dicho que te la entrego en tus manos, quedaron muchos pueblos que eran idólatras. Y esos pueblos idólatras hicieron que el pueblo de Israel también se desviara en pos de dioses ajenos. Imperfección. Pero hay una característica, dijimos que la primera característica de las familias imperfectas pero reales es hacer un altar. Y la segunda característica de una familia imperfecta, según esta familia de Josué, es estar enfocado. Diga, estar enfocado. La primera, ¿cuál es? Y la segunda, Josué tenía muchos errores, como todo humano. Pero al final, al ocaso de su vida, cuando nosotros leemos por allá en Génesis 24, y él está dando el discurso de despedida porque ya sabía que iba a morir, dice la palabra de Dios que Josué comenzó a decir unas emotivas palabras. Y él dijo, si mal os pareciere, en otras palabras, ustedes verán aquí qué van a hacer con su vida, a qué dioses van a servir. Si a los dioses de sus padres que sirvieron por allá del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan.
Y ahí vienen las palabras célebres de él y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué es eso? Eso es estar enfocado. Eso es saber cuál es el norte, eso es saber cuál es el blanco de la vida suya. Que aunque el mundo le diga lo que sea, usted sabe para dónde tiene que ir. Usted sabe a qué Dios está sirviendo y usted sabe que su destino es el reino de los cielos. Amén. Eso es estar enfocado. Las familias imperfectas pero reales están enfocadas. Cuando usted es una persona real, genuina, que sirve a Dios, usted sabe que nada de este mundo es eterno. Y yo no estoy en contra de los estudios, yo motivo a mis hijos para que estudien, yo motivo para que sean profesionales, para que ellos puedan emprender un negocio, puedan tener una profesión. Pero, les digo, pero eso no es lo más importante. Porque lo más importante es que nosotros tenemos que cuidar la salvación que se nos ha dado. Tenemos que cuidar esta salvación que es tan grande. Y tenemos que estar enfocados que nuestro destino es el cielo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Y cuánto le brindan un aplauso a Jesús? Aleluya. Así que no pierda el enfoque. Josué no perdió el enfoque. Él sabía que el mundo que estaba alrededor, la sociedad, la comunidad, los pueblos que estaban alrededor de su mismo pueblo, él les dijo, ustedes van a ver qué van a hacer. Pero mi familia y yo vamos a servir al Señor. Nosotros no podemos abandonar nunca a nuestras familias y decir, la salvación es individual. Usted y yo como padres somos responsables de la salvación de nuestros hijos. Usted no puede soltarlos nunca en oración. Si hoy no están aquí en la iglesia, nunca los suelte en oración, no se rinda. Yo le digo a mi hijo, hasta que yo esté viejo, usted es mi hijo. Y lo que yo digo, usted lo tiene que hacer porque yo soy tu mamá. No hay caducidad para esa promesa de honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros como papá tenemos que siempre darles el enfoque que el blanco se llama Jesucristo. Que nuestro destino es la patria celestial. Que nuestro destino es el cielo. Es muy bueno tener aquí en la tierra cosas, yo no estoy en contra de eso. Es muy bueno tener un coche, es muy bueno tener un piso, es muy bueno tener un negocio, es muy bueno tener todo eso, pero no se acostumbre aquí en la tierra. No pierda el enfoque. No crea que todo eso que usted tiene es eterno, porque nosotros tenemos algo glorioso y se llama los cielos. Tenemos algo que nos espera y eso sí es eterno. Allá no habrá más llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber nada, porque el Señor, nuestro Dios, dice su palabra que enjugará toda lágrima. Así que no pierda el enfoque. No pierda el enfoque. Yo quiero invitar a los músicos a este lugar porque si no me quedo hablando más. Quiero invitar a los músicos y quiero que se ponga de pie. Aleluya. La posesión más grande que usted tiene aquí en la tierra es su familia. ¿Sabía usted? Voy a repetirlo. La posesión más grande que usted tiene aquí en la tierra es su familia. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Y yo no sé cuántos en algún momento de su vida han recibido una herencia. Pero las personas cuando reciben una herencia se emocionan, se esperanzan, la cuidan. Y eso tenemos que hacer con nuestros hijos, porque Dios nos los dio como herencia. Usted, padre, y yo tenemos la responsabilidad de nunca soltarlos, de no perder el enfoque. Hay una anécdota de un guardia, de un guardador del faro, de los que cuidan el faro, ¿saben? La luz del faro. Y dice la historia que él todas las noches tenía la obligación de prender esta luz del faro, porque era una zona costera, había muchas rocas y transitaban muchos barcos. Y si el faro no los guiaba,
ocurrían desgracias, chocaban los barcos o qué sé yo. Pero dice el cuento que en una oportunidad, este hombre que guardaba el faro se quedó dormido en la noche, en la tarde. Cuando anocheció, le olvidó prender el faro. Cuando se despertó al otro día en la mañana, había un caos, porque algunos barcos habían chocado en la costa, otros unos con otros. Cuando lo entrevistaron a él, le dijeron, ¿pero qué pasó? Y él dijo, me dormí por un momento. Y ocurrió toda esta tragedia. Como papá no podemos dormirnos, porque nosotros somos los que estamos guiando a nuestros hijos para que ellos conozcan a Jesús. El testimonio más palpable de la vida de nuestros hijos acerca de Jesús somos nosotros los padres. Ellos a través de usted van a amar o van a rechazar el evangelio, pero es a través de nosotros como papás. No podemos soltarlos nunca, que ellos siempre lo vean haciendo un altar y que ellos sepan que hay un enfoque en su familia. Que usted, aunque los estimule a los estudios y a cualquier clase de cosas de esta tierra, usted siempre le recuerde y le diga, pero lo más importante es tu salvación. Yo quiero que usted se una allí a su familia. Si usted no tiene familia, únase a cualquiera. Yo quiero llamar a mi esposo, a mi hijo. Mi otra hija está por aquí también. Bueno, pasen por aquí. Su familia. Tengo otro hijo, ¿verdad que tengo otro hijo? A veces se me olvida de ese hijo. Además, me falta un hijo más. Está en la casa. La familia es lo más preciado que usted puede tener. La familia es lo más hermoso que usted pueda tener. Nosotros como familia conocemos nuestras imperfecciones. No hay nadie más que la familia que conozca los errores, las carencias, todo lo que ocurre en la casa. Hay un dicho que dice, nadie conoce la propia gotera sino del que vive en su casa, ¿no? Bueno, a veces la familia es la única que conoce esa gotera. Es la que conoce sus padecimientos, es la que conoce su dolor. Somos totalmente imperfectos, pero somos una familia real. Somos una familia que luchamos por servir a Jesús. Y mis hijos, desde que estaban muy pequeños, nosotros le decimos, el ministerio no es fuera de ustedes, no es el hecho que papá es el que tiene el llamado, ustedes no. Nosotros decimos, somos una familia en el ministerio. Cuando Alan estaba muy pequeño y nosotros comenzamos a pastorear, él tenía la obligación de sacar las sillas y en cada culto, los domingos en la mañana le decíamos, levántese a las 6 de la mañana porque usted saca la silla. Y uno que otro los acomodaba, el otro limpiábamos las sillas, porque le decíamos, usted tiene que estar dentro porque este ministerio es de nosotros, somos la familia en el ministerio. Nosotros no le echamos la culpa a papá y le decimos, por tu culpa que ahora eres pastor. No, Dios tuvo misericordia de llamarnos a esta vocación. Nunca recrimine lo que hace papá. Nunca juzgue de cómo era mamá. Que sus hijos vean que el hogar es ese pequeño cielo que hay aquí en la tierra. Y que es el lugar donde puedan ustedes llegar a tener un descanso, a tener un refugio. Hay hogares que yo he escuchado, hogares donde el esposo dice, prefiero estar en la calle que llegar a esa casa a pelear con esa mujer. Prefiero pasar todo el día en la calle. No, que más bien su familia anhele estar en la casa. Que anhele estar juntos. Porque usted es un legado del reino. Usted es un legado del reino. Yo quiero que usted abrace a su familia. Si usted no tiene familia, no importa. Quizás algunos tienen familias a lo lejos. Abrácela a la distancia en oración. Y yo quiero pedirle a mi esposo en esta hora para que él pueda ministrar.
Si hay familias en este lugar que quieran pasar este lugar y recibir una oración, también está nuestro pastor para que pueda venir y orar por ustedes. Pero necesitamos estar enfocados. Necesitamos hacer de nuestra casa un altar. No crea, miren, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para que usted comience a hacer un altar en su casa. Nunca es tarde para usted reiniciar. Vamos a orar por los hogares. Mire, ministre, declare bendición sobre su casa. Todo lo bueno del cielo, declárelo sobre los suyos. Dificultades, a pesar de las cosas que puedas estar viviendo como familia, que puedas considerar que estás en ruina, no deja de ser un altar de Dios. Dios no se ha olvidado de ese altar. Él todavía sigue diciendo: ustedes son mi pertenencia. Va a llegar un momento donde voy a colocar piedra sobre piedra y voy a restaurar lo que en algún momento fue mío. Yo quiero hacer una invitación nuevamente a todas las familias de la iglesia. Asóciense allí, hagan alianza, abrácense. Si no tienes a tu familia allí, búsquela. Pero hoy va a suceder algo extraordinario, porque la bendición va a caer sobre las familias de esta iglesia. Esta iglesia nació para bendecir a otros. Tu familia será de bendición para las próximas familias de estas generaciones que vendrán. Pero solamente tú tienes que creer en